Bueno, Sí, profe. Derecho humano. Derechos humanos, sí. Esta es una lección que el programa de la facultad nos pide que se estudie aquellos tratados que fueron aprobados por Paraguay. Entonces, voy a enviar otra vez en el Classroom para que tengan ustedes a mano, porque no van a tener esta lección ustedes en el libro de Frescura y Candia. Y para facilitarles, entonces, voy a enviarles como lo hice en la clase pasada. Bien, vamos a dar inicio entonces a la lección 24, que es la lección de derechos humanos. Esta es una rama especializada del derecho en la cual tiene como origen lo que conocíamos nosotros, lo que estudiamos de derecho natural, que recuérdense que siempre está ligado el concepto de derecho natural como superior al derecho positivo inherente al ser humano y por lo tanto es universal e inmutable. Se basa en esos postulados, en esos principios generales que estamos recordando y que ya habíamos visto en el desarrollo de las diferentes clases que dimos al respecto. Como primer punto, tenemos que partir del principio, ¿verdad? De dónde surge esta palabra derecho, ¿verdad? Y ahí tenemos que remontarnos, como les dije, ¿verdad? En el concepto originario de lo que era el derecho natural. Desde ese punto de vista, los pueblos civilizados de la antigüedad tuvieron la idea o el pensamiento de que los hombres son sujetos de derechos fundamentales inherentes e innatos, es decir, que le corresponden por el hecho de ser hombres, seres humanos. Ese es el concepto que se asemeja, vamos a decir, a lo que nosotros habíamos estudiado como derecho natural. No sé si se acuerdan de ese concepto cuando dimos derecho positivo y derecho natural, que habíamos hablado de estos conceptos. Sí, profe. Bueno, y eso es el origen remoto, como le estoy mencionando, del derecho natural como tal, y como tal no pueden ser desconocidos por las leyes que rigen en un país. Es por eso que se toma en cuenta este concepto y se reconoce como una cuestión inherente al ser humano y que no obstante ello tiene que estar inserto en la legislación. ¿Cuál es el concepto de los derechos humanos? Tenemos entonces que son el conjunto de facultades, libertades y reivindicaciones inherentes a cada persona por el solo hecho de su condición humana, ¿verdad? Nadie bajo ningún concepto puede privar de ese derecho a ninguna otra persona más allá de lo que la legislación establece e independientemente de cualquier factor particular que está determinado por la raza, la religión, la nacionalidad o inclusive cuestiones de género o de sexo. Ese es el concepto que se maneja como derechos humanos. Nosotros tenemos estos derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional como fuente principal de derechos de todo ser humano. Es por eso que tenemos nosotros incorporados en la Constitución y a partir de allí todas las demás legislaciones, inclusive los tratados internacionales, tienen que adecuarse o adaptarse a este concepto y no ir en contra, ¿verdad? Pues ya vimos nosotros también de que una legislación inferior no puede de ninguna manera tener una interpretación distinta a lo que dice nuestra Constitución Nacional. De este concepto rescatamos que es inherente a la condición humana. Eso es una situación o una característica que se repite reiteradamente cuando se habla de derechos humanos. Y entonces, en base a eso, tenemos que son derechos inalienables. Y ahí entre paréntesis está lo que significa inalienables, que significa que nadie, bajo ningún concepto, puede privar de estos derechos a otros sujetos más allá del orden jurídico existente.
Y eso, por ejemplo, podemos encontrar en la Constitución Nacional cuando vemos el primero de los derechos que habla de, por ejemplo, derecho a la vida, que ya vimos nosotros varias veces en el artículo 4 de la Constitución Nacional, que habla que el derecho a la vida o sea, una protección al derecho a la vida en el sistema paraguayo es desde la concepción y a partir de allí se lo reconoce entonces con características de un ser humano con los derechos que le asisten y vemos también o recordamos también que vimos que en el Código Civil una persona que se encuentra dentro del, o sea, a ver cómo le digo el término jurídico, un no nacido, un ser humano no nacido que se encuentra en el vientre de la madre, puede percibir o es pasible de acceder a derechos por donación, herencia o legado. Artículo 28 del Código Civil que habíamos visto también. En este sentido, también otra característica es que son irrevocables y son irrenunciables. Irrevocables quiere decir que son que no se pueden abolir y que no pueden ser transferidos. Es decir, una persona no puede transferir a otra su derecho humano. E irrenunciable, que como su nombre lo dice, no puede ser renunciado aunque la persona expresamente lo manifieste, no puede ir en contra de ese derecho básico que está reconocido. Como nosotros tenemos un sistema romanista o constitucional continental en el cual nos basamos en la legislación, todos estos principios, si no constan, si no obra específicamente en la legislación, no, su aplicación va a tropezar con inconvenientes. Es por eso que tiene que estar insertado en la legislación para que pueda ser aplicable. Entonces, ¿cuáles son las características del derecho natural? Ahí repetimos entonces las tres que nacen del concepto. Vemos que son inherentes al ser humano, son irrevocables y son irrenunciables. Como antecedente histórico de lo que son derechos humanos, antes de entrar a esta parte también es importante mencionar, como fuimos viendo en el desarrollo de todas nuestras clases, ¿verdad? El derecho tiende a evolucionar y adaptarse a los nuevos cambios que van surgiendo de acuerdo a la necesidad que tenga ese pueblo o esa ciudad o ese país a la cual va dirigida esa legislación. Es por ello que también cuando hablamos de derechos humanos, esto tiene que estar incorporado a la legislación que sea aplicable en ese país y tiene que tener esa fuerza de ley de obligatoriedad para que pueda efectivamente cumplir con su misión o poder aplicarse. Como antecedentes históricos más remotos, dentro de lo que estamos viendo, tenemos allí que los orígenes del derecho humano se remontan a la Grecia antigua y surgieron como el derecho natural de los hombres, que fue el primer nombre técnico que se le dio a esta rama del derecho. Posteriormente, ¿verdad? Más actual, tenemos ya las declaraciones de los derechos humanos que se hicieron por convenios realizados entre varios países. Y así, la primera de ellas fue promulgada en Francia el 26 de agosto de 1789. Y en esta proclamación se reconocía que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos. Y eso fue un cambio muy importante dentro del desarrollo histórico de las legislaciones, porque a partir de allí se incorporó este concepto que fue evolucionando y se mantiene, como les digo, hasta la fecha. No hay que confundir también estos derechos humanos con lo que se conoce hoy como algunas sociedades que se abanderan de los derechos humanos en exclusividad. ¿Verdad? Hay veces que nosotros vemos en casos que toman repercusión pública que se los nombra o ellos aparecen en algunas asociaciones de derechos humanos, como abanderarse como los únicos que tienen esto o la representación de estos derechos.
Y eso en verdad no es así porque está en nuestra propia Constitución Nacional y todos los seres humanos, por el hecho de ser humano, tenemos estos derechos incorporados o podemos ejercerlo en caso de que así lo precisemos. Posterior a esta declaración de la Asamblea Francesa de 1789, surge más adelante, 2 siglos después, los derechos individuales, donde ya no se reconoce de manera general, sino que se reconoce de manera individual y van profundizando en legislaciones que constituyen hoy por hoy un sistema jurídico general de protección integral de estos derechos. La más importante o la originaria es la Declaración Americana de los Derechos del Hombre en la 9ª Conferencia Internacional Americana llevada a cabo en Bogotá en 1948. Y aquí hay que remontar, ya que estamos hablando un poquito de historia también, que en lo que respecta a Paraguay, luego en 1948 nosotros estábamos en un gobierno dictatorial donde no estábamos bajo el régimen de la Constitución del 67 y no estábamos abocados a incorporar estos derechos humanos como país. Esto recién ocurre posterior a la caída del gobierno de Stroessner y se afianza con la Constitución del 92, donde ya sí, a partir de allí tenemos todos estos tratados incorporados a nuestra legislación, efectivamente se las aplica. Actualmente existe, con la evolución histórica de los derechos humanos, una clasificación de los derechos humanos. Es una clasificación a los efectos didácticos y a los efectos de establecer un orden. No quiere decir que el derecho humano de la primera es más importante que de la tercera ni de la segunda, sino es a los efectos didácticos y de ir agrupándolos, vamos a decir, por similitudes o por rango de igualdad. Entonces, los derechos humanos se clasifican en 3 grupos: de primera generación, segunda generación y tercera generación. La de la primera generación va a proteger aquellos derechos humanos considerados fundamentales, que protegen derechos civiles, libertades públicas, seguridad, integridad física y moral de la persona humana, derechos políticos, ciudadanía y derecho de participación en la vida política. Estos derechos se consagraron inicialmente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la de Francia que vimos recién. Posteriormente están los de segunda generación, que tienen que ver con aquellos derechos humanos que se refieren a derechos sociales, económicos y culturales, y son los que permiten al hombre colocarse en condiciones de igualdad frente al Estado, con el objeto de reclamar a la autoridad pública el deber de proteger los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se encuentra, por ejemplo, derecho de familia, de la propiedad, salud, educación, cultural, laboral, recreación y deporte. Estos derechos como tales surgen después de la Segunda Guerra Mundial y se plasmaron a través de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948. Y tuvo una actualización también el 10 de diciembre de 1948 también. Y posteriormente tenemos los de tercera generación, que son los derechos colectivos y del ambiente, y que se llaman a estos porque el hombre que vive dentro de un hábitat tiene que tener derechos subjetivos e intereses legítimos que le pertenecen como sociedad. Y estos se refieren especialmente o específicamente a lo que es, por ejemplo, los derechos que van a proteger el medio ambiente, el consumo, el patrimonio de la humanidad. Y dentro de este grupo también se colocó a los derechos de la paz, a la calidad de los bienes, productos o servicios y al derecho de gozar de un ambiente sano. Estos 3 grupos de derechos de las 3 generaciones que mencionamos están consagradas en la Constitución Nacional. Por lo tanto, podemos decir en la Constitución Nacional del 92,
Por lo tanto, podemos decir evidentemente que estos derechos tienen una vigencia plena en Paraguay. Recordando otra vez el artículo 137 de la Constitución Nacional que establecía el orden de prelación, ¿verdad? Que lo principal, vamos a decir, o lo más importante, lo que había que respetar en orden de prioridad era la Constitución Nacional, en segundo lugar los tratados internacionales, las leyes del Congreso y por último las leyes de inferior jerarquía. Dentro de ese contexto nosotros formamos parte como país dentro del Concierto de las Naciones como reivindicadores de estos derechos humanos y como tales tenemos incorporados todos los tratados que mencionamos. Nuestro programa establece que nosotros tenemos que conocer, por lo menos a través de una lectura, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y ahí está en la diapositiva, ¿verdad? En qué fecha fue aprobada, cuáles eran los lineamientos que hacen relación a estos derechos humanos y que se establecen en él considerando. No se preocupen que yo les voy a pasar. Hay un preámbulo también y en este de 1948, en su primera cápite establece o consagra que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia, y que deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. Se establece también el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia de todos. Esto es lo que se conoce como el derecho integrativo, que en toda actividad que va a integrar aquellos derechos que regulan la actividad social y política del hombre. Y siempre se va a tener como prioridad la libertad individual y los deberes que se expresan también en relación a la libertad. Porque no es solamente, eso también es importante aclarar, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros estamos conociendo, todo derecho trae siempre aparejada una obligación, una de respetar las leyes y una limitación que está establecida también en la propia ley. ¿Cómo se entiende esto? No porque exista el derecho a la libertad que está consagrado, uno puede hacer en nombre de ese derecho a la libertad lo que uno quiere, sino que esa libertad tiene un límite que es no afectar los derechos de otra persona. Esa es la limitación que surge, vamos a decir, como principio de este acuerdo internacional de 1948 y que nosotros tenemos también incorporado en nuestra Constitución Nacional, si mal no recuerdo, ya lo hemos desarrollado también. Y posteriormente ya viene el desarrollo de los capítulos, que yo les voy a pasar para que ustedes tengan como un archivo y puedan leer todo lo que se consagra y que puedan ustedes mirar que realmente estos capítulos están en la Constitución Nacional y por lo tanto también se aplican a Paraguay. Después tenemos el Pacto de San José de Costa Rica. Este Pacto de San José de Costa Rica fue aprobado el 22 de noviembre de 1969 y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que está sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna. ¿Ustedes están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Porque El una Pacto de San compañera preguntó si se estaba proyectando y yo estoy viendo en Su la pantalla. internet. Su internet, no más seguro ver. Ok, continúo entonces. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, este Pacto de San José de Costa Rica reconocen que se tienen que comprometer a respetar estos derechos y libertades establecidas dentro de estos convenios
para que pueda tener realmente un efectivo cumplimiento de estos postulados. De nada serviría que se dicten estos pactos internacionales si los estados partes no se comprometen efectivamente a cumplir estos postulados. Y cuando uno asegura aún más, ¿verdad?, que estos postulados se van a cumplir, cuando efectivamente están en la Constitución Nacional, como resulta y surge del caso de Paraguay, ¿verdad? Por eso dice ahí en un apartado, si el ejercicio de estos derechos y libertades no estuviese garantizado por disposiciones legislativas, los estados partes están obligados a adoptar medidas legislativas de otro carácter que sean necesarias para hacerlo efectivo. A la fecha, nosotros tenemos muchos países que se han adherido a este tratado ya en fecha 1998 y como le mencioné, Paraguay a esa fecha ya hacía parte de este Pacto de San José de Costa Rica. Por eso vemos ahí, dice, 25 naciones se han adherido a la convención y ahí está el detalle de todos los países. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, etc. Paraguay, por supuesto, está también. Y entró a regir, vamos a decir, en Paraguay, les hago otra vez, les resalto nuevamente que entró a regir desde el momento de que cayó, vamos a decir, el gobierno de Stroessner, porque anteriormente el sistema político que tenía Paraguay no permitía o no era condescendiente con el sistema que consagraba los derechos humanos. Por otro lado, el Paraguay también es miembro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que se conoce con sus siglas CIDH, y que es una de las dos entidades del sistema interamericano que protege los derechos humanos. Esta Comisión Interamericana tiene su sede en Washington y hay otro organismo, uno es la Comisión Interamericana y otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son organismos independientes, pero ambos protegen los derechos humanos. Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se va a encargar de estudiar o de verificar la vigencia del cumplimiento de estos pactos en los diferentes países y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se va a encargar de juzgar si un estado, cuando haya una denuncia contra un estado que forma parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y que haya violado o vulnerado algún punto de este tratado, es la Corte Interamericana la que va a juzgar si es que realmente ese hecho ocurrió o no. Acá, por ejemplo, hay que tener en cuenta que cuando interviene la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se le denuncia al Estado. Por ejemplo, se le denuncia al Estado paraguayo y es la Corte Interamericana la que va a pasar a analizar si se violó o no los derechos consagrados en esos pactos de derechos humanos. Sobre el punto, nomás recordarles, ¿verdad?, que existió hace unos años una denuncia, no hace tanto, contra Paraguay por violación de supuestamente se vulneraron derechos y garantías de unas personas que fueron procesadas por secuestro en Paraguay y en base a eso habían sido beneficiadas con refugio político y se refugiaron en Brasil y posteriormente le denunciaron a Paraguay y el juicio se hizo hace 2 años o año y medio más o menos, la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana, luego de analizar todos los presupuestos, concluyó que el Estado paraguayo no vulneró los derechos humanos de estas personas paraguayas, ¿verdad?, que le denunciaron a Paraguay como Estado. Están entendiendo cómo funciona la dinámica y la diferencia entre
Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Claro. Bueno, ¿cuáles son las funciones que tiene esta Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? La primera y principal es estimular la conciencia de la existencia de los derechos humanos en los pueblos de América. También tienen que formular recomendaciones a los estados partes para que obren dentro de sus preceptos constitucionales artículos que promuevan o hagan que se respeten estos derechos humanos. Atender a las consultas también, que por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Tienen la obligación de rendir informe anual a la Asamblea General de la organización, en la cual se tenga debida cuenta del régimen jurídico aplicable. Además, se debe de preparar, se puede pedir informe a los gobiernos o a los miembros, a los estados miembros para que estos estados comuniquen cuáles son las medidas que están adoptando en sus países para preservar estos derechos humanos. Esta plenaria de la Asamblea General de la OEA celebrada en El Salvador tuvo su voto favorable y en el 2015 tuvimos nosotros una representante paraguaya que fue la señora Rosa María Ortiz para ocupar el cargo de miembro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos durante el periodo 2012 y 2015. Y en la última diapositiva tenemos las funciones específicas que tiene de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, esta Corte Interamericana tiene su sede en San José de Costa Rica. Vimos que la Comisión Interamericana tenía su sede en Washington y la Corte tiene su sede en Costa Rica y es una institución jurídica autónoma de la Organización de los Estados Americanos, cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados concernientes al mismo asunto. Las funciones de la Corte tienen competencia para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención Americana. También conoce los casos en los que se alegue que uno de los estados partes ha violado un derecho o libertad protegido por la Convención. Para llegar a la instancia de la Corte Interamericana, previamente los reclamantes tuvieron que haber agotado las instancias en su país a través del proceso ordinario o el proceso judicial pertinente. Entonces, también al ser una corte, se habla de un procedimiento que tiene que terminar con una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, y como toda sentencia tiene que ser fundamentada o motivada y su efecto es de cumplimiento obligatorio. Como vemos, entonces tenemos un reconocimiento específico de lo que atañe a los derechos humanos en Paraguay. No estamos ajenos nosotros a la existencia de estos derechos que son reconocidos a nivel mundial. ¿Y cuál es lo que es la importancia de estos derechos, verdad? Parecería de repente medio que no, a esta altura, ¿verdad? De nuestro desarrollo, del desarrollo de la humanidad, que parecería innecesario muchas veces que existan estas declaraciones de derechos humanos. Y ahí decir nomás de que existe un convencimiento de los estados, todos los estados que conforman parte de estas declaraciones o estos pactos internacionales, de que efectivamente estos derechos tienen que constar en las referidas pactos y acuerdos internacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos en los diferentes países. Y vemos que lo más moderno que se tiene, lo más actual que se tiene en relación a esto es la existencia de una Corte Interamericana que va a juzgar específicamente
cuando haya denuncias concretas con respecto a que ciertos países hayan vulnerado o violado estos derechos humanos. Y resaltar también que se tiene como norma que los estados partes de estas convenciones tienen la obligación de incorporar en sus normas o en sus leyes estos derechos. Y es por eso también que Paraguay durante el gobierno de Stroessner no podía formar parte o no formaba parte de esta comisión porque el sistema dictatorial que tuvimos durante 35 años impedía la aplicación y la vigencia de estos tratados en Paraguay. Y vemos también que así como las leyes son cambiantes, también obviamente tiene mucho que ver, mucha incidencia esta legislación en el país, en el lugar en el cual se aplica. Vemos en el listado que leímos hace un rato, por ejemplo, vemos que no están países como Cuba, por ejemplo, que es un país de Latinoamérica, pero que no está dentro de ese listado y obviamente porque tiene todavía un sistema que no permite, un sistema político que no permite la aplicación o la vigencia de este tipo de derechos humanos. Y podemos hacer un análisis ya un poco para que ustedes también debatan o opinen al respecto, ¿verdad? Si conocen ustedes, por ejemplo, la realidad de la vida en Cuba, que ellos no tienen el reconocimiento de derechos humanos de muchos aspectos, hasta en la actualidad, y entonces impide la aplicación, obviamente, porque colige, pues, y si el Estado que forma parte de estos convenios o pactos no se va a someter al cumplimiento de estas normas, no va a incorporar esos principios a su legislación y posteriormente va a terminar siendo denunciado. Y como no se puede obligar tampoco a todos los estados a formar parte, es que hay un listado de los países que sí forman parte y obviamente los países que no están en ese listado no forman parte. Se respeta la soberanía de cada país, que es la autonomía que tenemos nosotros también como seres humanos, en el marco del mismo respeto de libertad, de poder elegir como país el sistema político que se considera adecuado o propicio para dirigir los destinos de la nación. Entonces, vemos nosotros que actualmente, si hablamos particularmente de Paraguay, para reforzar nomás una idea que siempre particularmente, ¿verdad? Estoy convencida de esa situación, es que nosotros tenemos todas las herramientas en todos los ambientes jurídicos para que se aplique realmente y tenga un efecto de justicia y que muchas veces no se da esta situación no por falta de legislación, sino por falta de voluntad de las personas o de los jueces que tengan que aplicar las leyes en las situaciones que tengan que aplicar, ¿verdad? O sea que es una más falla, mayormente, perdón, sería una falla de la persona que ejerce la función y no muchas veces por falta de legislación. Hay veces en las que sí hay que actualizar, ¿verdad? Evidentemente, hay veces en las que hay que actualizar la legislación, pero en el campo de los derechos humanos, capaz ahora se abra un nuevo debate con toda esta nueva cultura que se está imponiendo en el mundo de las cuestiones de género, por ejemplo, que nosotros vemos que eso no está especificado en estos derechos humanos y a lo mejor en adelante, si se considera o se consideran, eventualmente podría estar incorporado en esta Declaración de los Derechos Humanos. Pero actualmente tenemos así y es como se aplica y es como rige en Paraguay. Bien, vamos a hacer la siguiente metodología, chicos. Yo quisiera avanzar con ustedes, pero esta lección yo les voy a dejar ya en el Classroom a los efectos de que ustedes puedan tener unificado toda esta información. Como les digo, esta no es una información que ustedes van a poder encontrar en Frescura y Candia. Tampoco no está en el libro de Abelardo Torre. Es una parte específica, una rama específica del derecho. Y otra vez, pueden adquirir igual la información de internet, ¿verdad? Pero en este trabajo
o sea, en esto que desarrollamos en la clase está lo que nuestro programa les pide y yo les voy a facilitar. Me interesaría que ustedes hagan, a ver, como una breve síntesis de esta parte a los efectos de que puedan ustedes ir centralizando. Vieron que al inicio de la clase hablamos del origen, de la definición, que les remarqué cuáles eran los tres conceptos, o sea, las tres principales características que surgen de ese concepto. Y posteriormente ya hablamos de dos, la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos y del Pacto de San José de Costa Rica, y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que son todas las herramientas que tenemos nosotros a nivel internacional que precautelan, protegen los derechos humanos. Entonces, vamos a hacer ahora eso, ¿verdad? Porque de repente, cuando ustedes tienen examen en las otras materias, El de usted es el próximo, doctora Cintia. bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer ahora eso y les voy a dar, ahora yo quiero que yo les voy a pasar a la diapositiva al Classroom y vamos a encontrarnos, les voy a dar 20 minutos para que hagan ese trabajo suban al Classroom, gente, los que pueden y tienen acceso. Voy a ver si puedo conseguir habilitar, y si no, o sea, para mí me es más fácil que suban al Classroom así como suelen hacer debajo de la asistencia, porque eso puntúa también para los que hacen el trabajo. Quiere decir que están en clase y están desarrollando, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer eso. Voy a subir y de ahí le voy a dar el tiempo para que ustedes van a tener que trabajar en esto. Esperen que un ratito me voy a ir al Classroom. ¿Tienen alguna pregunta ustedes sobre Hola, esto que profe. desarrollamos? Sobre esto no, pero una consulta. ¿Qué unidades se estudian para el examen? De la 13 a la 23. Dale, profe, muchas gracias. Esto que estamos dando hoy no, este ya va a entrar para el final. De la 13 a la 23 sería nuestra segunda parcial. Entonces ahora les voy a pasar. Profe, ¿podría repetir que el trabajo que tenemos que hacer ahora? Sí, espérame un ratito, voy a subir, voy a buscar el del Word. Lección 24, acá está. Un ratito.
estoy poniendo los ítems para el trabajo. A ella les voy a hacer así. Edson, ¿querés preguntar algo? Sí, profe, te quería decir nomás que yo ahora estoy saliendo de mi trabajo y voy a tardar un poquitito más en llegar. Y desde mi celular nomás estoy siguiendo la clase. ¿Será que no podés entender un poquitito Sí, no, no hay la hora problema. para la entrega del... No, no hay problema. Bueno, enseguida ya le subo. Estoy poniendo en el Classroom luego los ítems. Enseguida le paso. ¿Recibieron, chicos? En el Classroom. No, profe, yo todavía. ¿Ya publiqué? Sí, profe. Vaya. Bueno, Bien. perfecto. Ya Ahí llegó. está, ahí está lo que es la síntesis de la síntesis, ¿verdad? Y sería interesante y agradezco mucho a los compañeros que están manifestando, que se encuentran en el bus, que están regresando a su casa, ¿verdad? Pero lo demás, lo que pueden hacerlo y aunque lo hagan más tarde, aprovechen este tiempo, chicos, para hacer este trabajo, porque esta específicamente es una lección que requiere de este trabajo para poder incorporar los conocimientos. No hay otra forma, ¿verdad? Si no lo hacen ahora, van a tener que hacer igual para el examen final y se le va a juntar con otras materias. Entonces, pienso que vamos a hacer un ratito, Leti, vamos a hacer un trabajo de... Quiero encontrarme con ustedes, no sé, díganme 25 minutos aproximadamente. Leti. Sí, doctora, en relación a lo que usted acaba de decir, las unidades a ser evaluadas serían del 13 al 23 y a partir del 24 al 32 quedaría en forma exclusiva para la final. No, ¿O es el examen final es todo. todo contra todo? El examen final es de la 1 hasta la 32, solamente que como no desarrollamos, inclusive ya podría yo incluir esta 24 para el examen de la segunda parcial, pero yo le había dicho hasta la 23, por eso me planto en el 23, ¿verdad? Por eso Bueno. les digo, de la 3 a la 23 va a incluir la segunda parcial. Y ahora ya está enviado el trabajo, lo que quieren empezar a hacer, ya lo pueden hacer. Vamos a dejar 25, vamos a reunirnos otra vez a las 19:30. Ahí van a tener tiempo de subir. Bueno, ¿Está bien? está bien, doctora, No sé gracias. si quieren hacer alguna pregunta. Edson, ¿tenés levantado la mano o quedó nomás así? Bueno, no, nos vemos en un ratito entonces. Se quedó nomás así, profe. Ok. Lo que pueden hacer ya que hagan, por favor. Y suban al Dale, claro. profe, buenísimo. Excelente. Profe, ¿a vos te sale Nicolás o cómo te sale? Porque no sé, no te sale que abandonaron la sección en mi cuenta. ¿De qué me hablas? Vale. A mí me sale que vos sos Alejandro Sanabria. Ah, bueno, eso no quería confirmar. Dale, Ok. dale, gracias, profe.
¿Pudieron terminar, chicos, la tarea? Todavía no, profe. Yo Bueno, no todavía, profe. bueno. Le voy a dar el tiempo entonces y suban en el Classroom y va a formar parte de la evaluación del día de la fecha. Recordarle nomás algunos puntos, ¿verdad? Que el martes que viene, en un poco mi vecino está con su música toda bala. El martes que viene es nuestro examen, nuestra prueba parcial. Recordarles que va a ser con la misma metodología del primer parcial y va a ser vuelvo a repetir, de la lección 13 a la 23 para que tengan en cuenta. En base a eso va a ser el segundo parcial entonces. Suban por favor al Classroom, igual yo voy a estar pendiente acá por cualquier cosa en el horario de la clase todavía, ¿sí? Dale, profe. Les espero. Profe, una consulta. Adelante. Sí, ¿cuándo sabremos el puntaje del trabajo práctico de las carpetas? Sí, hoy, esta semana recibí los últimos trabajos y voy a compaginar para subirles mañana o el fin de semana más tarde o si no después del parcial. Pues el lunes, vamos a quedar para el lunes. Bueno, profe, gracias. Adelante. Hola, profe, ¿qué tal? Antes de nada quisiera hacerte una consulta porque una compañera me pidió que te avise algo. Sí, adelante. Profe, la compañera quiere saber si el cuadro sinóptico es necesario que se entregue hoy porque ella estaba conectada en las primeras horas de la clase hasta que le avisaron que murió un familiar directo y ahora está yendo a hacer los trámites necesarios en el salón velatorio, la compañera Georgia, entonces ella quiere saber si es necesario entregar hoy, porque en todo caso ya no va a poder entregar hoy. Bueno, voy a tener en consideración su situación y que entregue nomás, no sé, cuando pueda. El profe le Pero dijo. lo que está presente, que estoy anotando yo acá y lo que estamos en clase y tienen que entregar hoy. Dale, profe.
¿Pudieron terminar, chicos? No, profe. Bueno, suban por favor y voy a estar corrigiendo entonces la tarea de hoy. Como les digo, es importante que lo hagan por ustedes mismos porque es en realidad la última ya de las lecciones que tiene esta temática y es importante que lo hagan por ustedes mismos luego. Espero en el Classroom entonces para la corrección y nos vemos el martes ya en el examen. Dale, profe, gracias. Bueno, Bueno, profe. Gracias, profe. gracias, hasta luego. Profesora. Hasta luego, Gracias, profe. Paula. Hasta luego.